orar y luego Sebastián, DJ, viene para leernos un texto de la Biblia que va a ser parte de nuestro mensaje. Oramos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias en este instante, pidiéndote que me ayudes a exponer tu palabra, pidiéndote que me des la claridad para hablar de tu palabra. No es mi palabra, mis pensamientos, es tu palabra. Ayúdanos, rétanos, edifícanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén. Mientras DJ viene para leer, hoy vamos a estudiar un texto extraído de la Santa Escritura. El tema, estamos viendo esta serie de lecciones, que somos familia, somos casa de pan. Y estamos en el día de hoy por ver el tema, el ejemplo de una iglesia sana. Y este ejemplo de una iglesia sana no lo vamos a extraer de las iglesias contemporáneas, ni siquiera de las iglesias del siglo pasado, ni de la Edad Media. Vamos a ir a la primera iglesia, a la iglesia primigenia, y de ahí vamos a extraer muchas enseñanzas. Así que vamos a ir a nuestra Biblia, a Hechos, el capítulo 2, los versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. DJ nos va a leer este texto. Okay. Hechos 2, 41 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor y todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los partían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, muchas gracias. Yo deseo que aprendamos de esta iglesia, que nos sirve como un modelo para nosotros acá en Casa de Pan. Gracias. Para que nosotros podamos seguir lo bueno que ellos hicieron y la manera en cómo ellos glorificaron a Dios y cumplieron su propósito como iglesia para estar acá en la tierra. Me refiero a la iglesia en Jerusalén, que es lo que acabamos de leer en Hechos del capítulo 2. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Vamos a tratar de desmenuzar y sacar principios de qué es lo que nosotros estamos viendo o vimos ahí en ese texto de Hechos capítulo 2. ¿Qué aspectos debemos imitar para ser una iglesia sana? ¿Ok? Hoy hay cualquier cantidad de iglesias. Hoy abundan iglesias. Hay lugares donde hay literalmente iglesias en cada esquina, ¿verdad? En barrios, cualquier cantidad de barrios, ahora hay iglesias de todo tipo y de todo gusto. Iglesias donde la gente brinca, salta, se tira, hace como perro, como gato, como oveja, hacen y deshacen. Pero es bíblico eso. O sea, el punto es, eso es lo que Dios quiere de una iglesia. Hay otras que son extremadamente litúrgicas. O sea, todo es tan, Dios guarde, usted se ría porque se le quiebra la cara, ¿verdad? No, reírse es malo, reírse es pecado. No, Dios guarde. Dios guarda, todo tiene que ser tan etéreo, todo tiene que ser tan sublime, ¿verdad? Cuando en realidad la vida no es así. Incluso hay gente que cuando están en el púlpito, hasta cambian el tono de voz. No sé si usted los ha notado. Gente que habla común y corriente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pura vida, que esto, que el otro, que allá. Y llegan al púlpito. Hola, ¿cómo les va? O sea, nada que ver. O sea, por favor, usted no habla así en la calle. Eso no vemos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva vemos una transparencia. Y quiero que saquemos para nosotros enseñanzas, para que podamos ser esa clase de iglesia. Ok, lo primero que quiero que veamos, que extraigamos del pasaje, es que esta iglesia de Jerusalén era una iglesia comprometida con el evangelismo. Una iglesia comprometida con el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo tiene que ver con evangelizar.
¿Y qué es evangelizar? Evangelizar es compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. ¿Dónde están esas buenas noticias? Están en la Biblia. No lo tenemos en la pantalla, pero en Primera de Corintios, el capítulo 15, el apóstol San Pablo da el resumen de lo que es el Evangelio. ¿Y cuál es el resumen de lo que es el Evangelio? Cristo vino a la tierra. O sea, Dios se hace hombre, viene a la tierra. Cristo Jesús muere por nuestros pecados, no para que le hagamos películas, porque la gente eso es lo que piensa de Jesús. Ay, qué lindo, dice una película, o celebremos Semana Santa. Eso es todo para Cristo. No, Cristo vino para ser el Salvador suyo y mío, de la humanidad entera, pero es individual. No es que automáticamente todos somos hijos de Dios. Eso no lo veo en la Biblia. La religión lo ha enseñado, pero no está en la Biblia. Usted se convierte hijo de Dios al nacer en una familia. Yo soy Vázquez porque nací en la familia de Freddy Vázquez Chávez y mi mamá Hildebranda, qué nombrezote, Hildebranda Vázquez Mesén. Entonces yo soy José Freddy Vázquez. Nací en la familia. Yo no soy Argueda Benavides porque no nací en esa familia. Usted es hijo de Dios porque nace en la familia de Dios. Yo iba desde pequeñito a la iglesia. Qué dicha, qué bueno, me alegra. Hasta me presentaron. Ahí una vez un pastor o alguien me presentó aquí a la congregación, oró por mí. Entonces yo soy cristiano desde pequeño. Eso no existe. Desde que nací soy cristiano. Nadie es cristiano desde que nace. Todo lo contrario. Según la Biblia, todos somos pecadores, enemigos de Dios, separados de Dios, ajenos a Dios. Por eso que el ser humano no quiere. Vea, invíteme a una playa, invíteme al estadio, a ver el Real Madrid y Barcelona. ¿Cómo me va a invitar a ver a San Carlos y la Liga? Saprissa y otra cosa. ¿Ok? ¿Y qué hace el ser humano? Invíteme a una fiesta. Vamos a la iglesia. ¿Qué? Porque el ser humano no quiere nada con Dios. Quiere la fiesta. Quiere lo bonito. Mire, yo busco a Dios ya cuando sea viejo. O sea, perdón lo que voy a decir. Y jamás es minimizando a los adultos mayores. Jamás. Pero ya para qué. O sea, ustedes buscan a Dios cuando ya no se puedan mover, cuando ya no puedan caminar, cuando no se puede hacer nada para Dios, cuando se les fue toda la energía en las cosas del mundo. Y para Dios ya no tienen chance. No tienen tienen que ir caminando ahí como trencito. Ahí voy. O sea, hay que buscar a Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Eclesiastés? Busque a Dios en su juventud. Busque a Dios en su juventud. No en un legalismo. Ven. No es que nace, ay sí, yo amo leer la Biblia, ay cuánto amo. No, el ser humano dice, no quiero. Por eso Cristo tiene que entrar en mi corazón para hacerme ver, hey, estoy perdido, estoy separado. No tengo vida, verdadera vida. Tengo una vida física que me conecta con el mundo, pero no una vida espiritual que me conecta con Dios, ni con las cosas de Dios. Pedro está hablándole aquí a la iglesia y les estaba diciendo la necesidad y enseñando, mostrando la necesidad de arrepentirse al grupo de oyentes. Ahí en Hechos 2 dice que ellos, después que oyeron el evangelio, recibieron su palabra. O sea, llegaron al convencimiento de que necesito a Dios en mi corazón. ¡Qué fantástico! Ahora usted puede seguir viendo a Dios de la puerta suya de la vida hacia afuera. Dios está allá, usted está aquí. Saqué malas notas en la universidad. Me jalé una torta con la novia, con el novio. Entonces, Señor, ayúdame, por favor. Y el montón de promesas que se hacen. Mira, si me sacas de este hueco en que estoy, te prometo que voy a ir. Eso es ver a Dios, usted en la puerta de su casa de la vida y Él ahí. O sea, te compro el producto. Dios, otra cosa muy diferente, es decir, Dios, entre, pase,
Viva su vida, Dios, en mi vida. Yo quiero que usted sea mi Dios personal. Yo lo necesito a usted. Sin usted no puedo. No puedo. ¿Ok? Ellos recibieron su palabra, atendieron el llamado, respondieron a la invitación de cambiar, de entregar su corazón a Jesús. Dice ahí que se añadieron como 3,000 personas, ahora lo leímos. Se añadieron como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Se añadieron a la iglesia que estaba formándose, que venía formándose, que desde que Jesús estaba en su ministerio fue formando y se consolidó en Hechos capítulo 2. Usted puede ver, Jesús llamó primero a 12, luego habían 70, había un montón de seguidores. Cuando llegamos a Hechos capítulo 1, vemos 120 en la iglesia y luego aquí se unen 3,000 de un solo golpe. Y luego sigue creciendo. El pasaje da a entender que uno se puede hacer miembro de la iglesia por medio del bautismo. O sea, usted recibe a Jesús, el evangelio completo es usted recibe a Jesús para ser salvo, tener comunión con Dios, relación con Él. Se bautiza, como vimos la semana pasada, para ser miembro. Da testimonio público de que usted es hijo de Dios. ¿Ok? De que usted cree que Jesús murió, resucitó, fue sepultado y resucitó, y que usted está haciendo lo mismo delante de Dios. La iglesia de Jerusalén estaba cumpliendo con la gran comisión de hacer discípulos. Una iglesia que no tiene la pasión por ganar almas es una iglesia que tarde o temprano se muere. Se muere. ¿Cómo estamos viendo hoy por todo lado en el mundo? Que no se preocupan por las nuevas generaciones, que no se preocupan por las generaciones de su edad. ¿Qué me importa? Ellos evangelizaban y añadían miembros cada día a la iglesia por medio del bautismo. Pero no solo eso. Número 2, la iglesia en Jerusalén era una iglesia donde había un gran compañerismo. De verdad había una unidad en la iglesia. No era una cuestión de que yo llego, me siento, recibo, me gustó, no me gustó y luego agarro y me voy. No, eran partes, eran una familia, y ese es el concepto y esa es la idea que yo tengo para Casa de Pan. Como pastor, eso es lo que yo quiero, que seamos una familia. No solamente yo vengo, recibo, me gustó, no me gustó y ya, jalo. No, que compartamos, que sea de verdad, que el dolor de uno sea mi dolor, que la alegría de otro sea mi alegría, que los grandes, los adultos, veamos a los jóvenes y a los niños como sus sobrinos, como sus hijos espirituales, que los ayudemos a crecer, que se sientan seguros en la casa, en esta otra casa. Tienen una casa, sí, pero que aquí se sientan bien. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. La palabra griega para comunión es la palabra koinonía, así como se llama el ministerio de adultos mayores acá. Koinonía. O sea, esa es la comunión, el compañerismo y en el partimiento del pan y las oraciones. Dice el versículo 46, no está en la pantalla, el versículo 46 dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Qué interesante. Constantemente en la Biblia usted va a ver que se habla de comían. ¡Qué comelones! Dígame una cosa. ¿No es cierto que cuando comemos, cuando nos sentamos y comemos, compartimos bonito? Compartimos bonito. Puede ser unos palitos ahí de queso. Puede ser un gato. No el gato miau. No el gatillo ese, ¿verdad? Dulce. Una costilla. ¿Ok? Y tal vez algunos dicen, sí, una costilla con esa salsita. Qué bueno. No estaba pensando en las costillas de la panadería.
No es cierto que usted una tacita de café, unas galletas y habla y comparte, ríe, vacila, conversa. Esa es la idea de coinonía. Esa es la idea de compañerismo. Comían juntos, había participación, se estrechaba el vínculo, unión, camaradería, ayuda mutua. Había felicidad, alegría, júbilo, gran gozo. Yo quiero que de verdad Casa de Pan sea una iglesia. No estamos en formación, apenas vamos a cumplir 4 años. Apenas. Pero que desde nuestras raíces, desde nuestros orígenes, seamos una iglesia alegre, una iglesia feliz, una iglesia donde la gente llegue y se siente cómoda, que se sienta bien recibida. No una iglesia donde hay un montón de argollas. ¿Ok? Donde yo llego y nadie me alzó a ver. Me da igual si llegué, no llegué. No, que de verdad la gente por amor en Cristo, no por un deber, sino en genuino amor. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Me llamo Freddy. ¿Cómo te llamas vos? Qué bueno. Qué dicha. ¿Estás visitándonos? ¿No estás visitándonos? Ah, ya tenés varios días. Qué lindo, qué dicha, qué rico. Me alegra. Estoy para servirte. Estoy aquí en lo que pueda apoyarte. ¿Ok? Era una iglesia que comían juntos, pero también era una iglesia que oraban juntos. Los primeros cristianos tenían una vida muy difícil, muy difícil. Ellos podían perder la vida de la noche a la mañana, no es como nosotros. Y ellos sabían que tenían que enfrentarse al diario vivir, no en sus propias fuerzas. Ahora, si bien es cierto, nadie nos va a agarrar ahí en la calle y nos va a preguntar, ¿sos cristiano? Sí, entonces te voy a matar porque no vivimos en el primer siglo. Pero todos nosotros enfrentamos tentaciones, todos nosotros enfrentamos pruebas, todos nosotros enfrentamos dificultades, todos nosotros enfrentamos gente difícil de manejar todos los días y necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios nos dé la capacidad de amar, de perdonar, de ir a veces por encima de esa gente que es difícil. ¿Conoce usted gente difícil? ¿Conoce usted esa gente que le hace la vida de cuadritos? ¿La conoce? Sí, ¿verdad? Uy. Algunos compañeros de trabajo, de estudio. Tal vez usted está ahí diciendo, no vaya muy largo, mi esposo, mi esposa. Ok. Todos luchamos. Necesitamos a Dios. Que Él nos ayude, que Él nos dé la capacidad de manejarnos acá en la vida. Pero no solo eso. Número 3, la iglesia en Jerusalén era una iglesia que estudiaba y aprendía las escrituras. Era una iglesia que estudiaba y aprendía la Biblia. ¿Verdad? Ahí en el versículo 42 nosotros ya leímos que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que solamente pasa cantando y cantando, cantando y un montón de actividades y la persona que se para aquí adelante empieza a contar un montón de historias, un montón de cuentos y yo viajé, yo hice, yo aquí, un montón de chistes y nada de Biblia o casi nada o un poco de un versículo. Esa persona no es un predicador, esa persona no es un pastor, esa persona es un motivador, ¿verdad? Y es cuestión de pararse y motivar y decir, vamos campeones, vamos campeonas, todo el mundo repita, a chiquitibum, a la bim bomba, nosotros, rara, y usted sale inyectado. Sí, pero cuando usted se enfrenta a los golpes de la vida, el chiquitibum no le sirvió de nada, se le fue. Pero es la palabra de Dios en su mente, que baje a su corazón lo que le da la capacidad de seguir adelante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar significa mantenerse constante en la prosecución de lo que comenzó, dar permanentemente o por largo tiempo, durar, permanentemente. Ellos se mantenían constantes, diario, estaban en la Biblia, maduraban en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué esa majadería, pastor, de estar en la Biblia? Porque usted no va a conocer a Dios si no es por la Biblia. Usted no conoce a Dios si no es por la Biblia.
Es que una cosa, recuerde a Job. ¿Recuerda a Job? Job, en un momento dado en su vida, llegó al punto de decir: Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es que una cosa es que a usted le cuenten de Dios y del poder de Dios. Ah, sí, sí, yo he oído, alguien me contó una historia de Dios que abrió el mar rojo. Una cosa es que usted sepa un montón de historias de la Biblia y otra cosa es que usted lo vea operando en su vida. Y que Dios vea el mar rojo que usted tiene delante suyo abriéndose. El problemón que usted tiene delante suyo solucionándose. La dificultad que usted tiene delante suya arreglándose. La debilidad de carácter que tenemos, las mañas que tenemos, los pecados que tenemos, las debilidades, las falencias, los malos hábitos, las adicciones que tenemos, siendo vencidas por Dios. Si bien es cierto, literalmente no se nos va a abrir un mar ni se nos va a abrir un río. Si bien es cierto, no van a caer, digamos, langostas del cielo, no va a caer maná del cielo, pero sí hay muchas cosas en que vamos a ver a Dios. Pero una cosa es que a usted le hayan contado y otra cosa es que usted los conozca por experiencia, porque usted conoce la Biblia. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Ahí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Será su propia doctrina inventada por ellos? No, era la doctrina del Señor mismo, del mismo Señor Jesucristo. Jesús les enseñó esa doctrina, ellos la enseñan a la iglesia. Y la iglesia se reproduce dando la doctrina de Cristo. Una cosa importante, mire, si yo como pastor, o si usted va a otra iglesia, y el tipo que está adelante habla y habla y habla y habla, y no está conforme a lo que está en este libro, salga soplado de ahí. Porque no es una iglesia. Es un centro de convenciones, no una iglesia. Aunque afuera diga iglesia. Una iglesia tiene que predicar y enseñar la Biblia. Debe hacerlo. Es su responsabilidad del liderazgo. Está enseñando doctrina humana, tradiciones humanas, no doctrina bíblica. Vea Lucas 4:32. Lucas 4:32. La gente dice, se admiraban. Y se admiraban de su doctrina. ¿Cuál doctrina? Vamos a ver, ¿cuál doctrina? La de... No oigo. La del Señor, la de Jesús. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de la doctrina de Jesús. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 dice, ¿verdad? Enseñándoles. Ok, primero les hago un análisis del versículo 18. El 18 dice que tenían a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora sí, versículo 19. Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, otra vez, Jesús les enseñó por 3 años y medio a los apóstoles para que ellos enseñaran a la iglesia y para que la iglesia se multiplicara en otras iglesias enseñando lo mismo. Ahora, ¿de dónde provenía la doctrina de Jesús? ¿Ok? Sí, la doctrina Jesús se la dio a ellos, pero ¿de dónde venía? ¿De dónde venía la doctrina, la enseñanza? Doctrina es enseñanza. ¿De dónde venía la doctrina de Jesús? Venía del Dios Padre, de Dios Padre. Juan capítulo 7, versículo 1. Juan 7:1. Juan 7:1 dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, yo estoy dando algo que
que el Padre me dio. Entonces, el Padre me lo da a mí, Jesús. Jesús se lo da a los apóstoles se lo entregan a otras personas y esas otras personas tienen que seguir con la cadena. Esta iglesia no solo estudiaba la Biblia, sino que la ponía en práctica. Hermanos, como cristianos debemos aplicarnos a conocer todo el consejo de Dios. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Dios lo permite, muy pronto, no estoy muy bien seguro si en febrero o en marzo, vamos a empezar un curso de discipulado aquí en la iglesia. Vamos a empezar un curso de discipulado. Piense, ¿ha sido usted discipulado? ¿Es usted un discípulo? Si usted dice, sí, ya recibí un curso de discipulado. Ok, venga la otra semana, porque vamos a hablar sobre eso. Venga la otra semana para ver si de verdad usted es un discípulo. Porque una cosa es un curso de discipulado y otra cosa es usted estar en el proceso de ser un discípulo. Y vamos a hablar de eso la otra semana. Bueno, número 4, volviendo a Hechos 2. Era una iglesia, esta iglesia de Jerusalén, era una iglesia que suplía las necesidades de sus hermanos. Suplía las necesidades de sus hermanos. En aquel entonces había mucha pobreza. El imperio romano, que era aquel imperio que dominaba, les quitaba a los cristianos sus casas, sus propiedades y los dejaba sin trabajo. No era tan fácil como ahora. La iglesia entonces cobijaba a esos hermanos, ayudaba a esos hermanos. Los que tenían colaboraban con aquellos hermanos que no tenían. Hechos 2:44. Hechos 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay algunos hermanos que de repente vienen y dicen, qué lindo, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Recuerde que vivimos en contextos diferentes. ¿Ok? Vivimos en contextos muy diferentes. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que aprendamos principios. No es que vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos hicieron. Eran contextos muy diferentes. ¿Ok? Pero sí podemos sacar principios. ¿Como cuál? Ellos eran solidarios con sus hermanos necesitados. ¿Ok? Tenían un fuerte sentido de responsabilidad mutua. Debemos ayudarnos unos a otros. Sí, orar está bien. Si vemos un hermano, una hermana necesitada, sí, hermano, yo te voy a orar por vos, que Dios te ayude. Cuando yo, como dice Santiago, si yo puedo ayudarle en algo material, pues ayudemos. Siempre de una manera responsable. Siempre de una manera responsable. Porque hay gente viva. En el mundo hay gente bien viva. Y que siempre va a querer ser. No que me ayuden para salir del hueco. No que me ayuden para levantarme. Sino manténganme. Ok, manténganme. Porque ustedes, como cristianos, como gente me ha dicho, como cristianos están obligados. No, perdón, no. No confunda la gordura con la hinchazón. No estamos obligados. No estamos obligados. No. Queremos ser solidarios. Y la Biblia nos da un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? En Gálatas capítulo 6 nos da ese parámetro. El parámetro es, primeramente, con la familia de la fe. Porque dentro de la familia de la fe a veces hay hermanos y hermanas necesitados, primeramente. Pero hay gente que se manda afuera y los hermanos en la iglesia pasando necesidad. No, vamos primero a la iglesia. Y luego vamos, pero pastor, ¿y por qué? Porque hay un gobierno. ¿Sí? Hay un gobierno que da partidas específicas para comunidades que ayudan. Y la iglesia no tiene los millones que tiene un gobierno. ¿Estamos de acuerdo en eso? No lo tiene.
Es importante, por eso digo, si vamos a dar con responsabilidad, con amor, pero con responsabilidad, ayudando a la persona a salir, ayudando a la persona a levantarse, ayudando a la persona a salir por ese bache, a pasar por ese bache. No quedarse ahí, no quedarse ahí. Es muy interesante a veces cómo piensa el ser humano de mal. Vivimos, qué sé yo, en una comunidad determinada. Viene un incendio, se nos quema la casa. Y entonces llegan los periodistas y me entrevistan y me dicen, usted, cuénteme, yo perdí todo, solo el gato saqué, nada más, todo se me quemó. De verdad, ¿y qué espera? Yo espero que el gobierno me ayude. ¿Qué? Esa es la idea. ¿Por qué? Pastor, ¿no? ¿Y el gobierno que ayude? ¿Por qué? O sea, piense, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ayudar el gobierno? ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a pensar. Porque pobrecito yo. Yo creo que Costa Rica tiene la capacidad, y siempre lo he enseñado, bueno, y Jimelo que me conoce, y Claudio que me conoce, Diana que me conoce, Vera, de muchos años atrás, más que aquí, mientras pastoreaba otra iglesia. Saben que yo siempre lo he dicho y siempre lo he creído. Yo he creído que Costa Rica tiene el potencial, pero nos ponen con una jupa así y un cerebrito así para estar siempre, me ayuda, me da. Uy, los Estados Unidos, uy, me dan, machos. Ustedes tienen toda la plata. Aquí hay capacidad. En Costa Rica tenemos gente inteligente, capaz, esforzada en muchas áreas. Pero que se nos quite esa carambada de estar, no, es que yo soy del tercer mundo, yo no puedo. Vaya, dígale a Corea eso. Vaya, dígale a Japón después de la guerra que tuvo. Alemania después de la destrucción que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo, los alemanes, wow, se levantaron. Sí, pero los ticos seguimos de, ya, ayúdeme, por favor. Es que soy del tercer mundo. No, tenemos la capacidad. Yo no quiero una iglesia así. Pobrecito yo, ¿verdad? Es que pobrecito yo. Dios nos ha bendecido. Es que tenemos un Dios, no un país, no un grupo, no una gente o no una asociación, un Dios que nos puede ayudar y nos da la capacidad para salir adelante. Pero hay que creerlo y hay que agarrarnos de él. Número 5, esta iglesia era una iglesia que sabía alabar y adorar a Dios. Era una iglesia que de verdad adoraba. Y ojo, era prohibido. Era prohibido. Pero adoraban a Dios. Dice el versículo 47, Hechos 2:47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, alabando a Dios. Ellos tenían claro que todo lo que hacían debían hacerlo con excelencia, porque era para la gloria de Dios. Cuando cantaban, lo hacían de corazón. No cantaban porque era parte del programa, era parte del culto. Y en el culto dice que hay que cantar y después un mensaje, anuncios, ofrendas. Y no, ellos cantaban porque le estaban cantando a un Dios grande. ¿Ok? Y ellos cantaban no porque era algo que tenían que hacer. Lo hacían a viva voz, lo hacían como miembros del coro celestial. Me gusta o no me gusta la canción, es de mi agrado o no me agrado, es de mi ritmo o no mi ritmo, pero le estoy cantando a Dios. Era impresionante, no era algo temporal, sino era diario, porque ellos tenían un cántico nuevo, cántico nuevo que ellos llevaban a su casa, un cántico nuevo que ellos llevaban al campo mientras trabajaban, o era un cántico nuevo que ellos llevaban hasta el circo romano, a donde iban a perder la vida y entregarla en ofrenda a su amado Dios. Era un cántico nuevo que ellos llevaban a todo lado. Yo deseo como pastor que la gente al entrar sea movida por el Espíritu de Dios a adorar. Yo he ido a muchas iglesias, muchas, aquí en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá, en México y en los Estados Unidos y en otros lados. Pero les digo, hubo una iglesia
una sola iglesia que me impactó. Me impactó en el sentido de que cuando entré al auditorio, ahí estaba gigante, era grande y llena, y pasó el pastor y dijo, saludó, buenos días, vamos a orar. Primero, desde que yo entré al auditorio, yo me sentí quebrantado. Yo dije, wow. Le voy a contar así rápido dos experiencias, una buena y una mala. Cuando yo llegué a Nueva Orleans y estuve ahí donde todo el mundo quiere estar, ¿verdad? Donde hacen el Mardi Gras y todo ese lado, ¿cómo es que se llama? Bourbon Street. Yo dije, esta es la sucursal del infierno. Sí, yo sentí que esto es dentro de lo pecaminoso, lo pecaminoso. De verdad. Era una opresión espiritual, pero que vio, pastor, demonios, ¿verdad? No. Era una opresión. De cosas que usted, si no, quiero comerme los camarones, el cajun y toda esa carambada y me quiero jalar de aquí porque aquí no está Dios. Pero cuando llegué a esa otra iglesia en Oklahoma, yo sentí, Dios está aquí. Y cuando el pastor dice, vamos a orar, y toda la congregación agachó la cabeza y unos se arrodillaron ahí en su... Les soy franco, no pude orar, no pude. Empecé a llorar y me sentí la persona más indigna del mundo de estar ahí, porque yo sentí que ahí estaba Dios. Repito, no hubo nada así mágico, ni no, nada. Pero ahí estaba Dios. Eso es lo que yo quiero para Casa de Pan. Que la gente cuando entre diga, Dios está aquí. Tengamos presente que el Espíritu de Dios se mueve con poder sobre un pueblo que lo glorifica y que lo adora. Un pueblo que es genuino. Una de las cosas que más acusan a los cristianos hoy es de hipocresía. Algunos tienen razón. Tienen razón. No debería ser. No debería. De hecho, el Señor Jesús dijo, si yo soy piedra de tropiezo a alguien, mejor me fuera que se me agarrara una piedra de molino y me dejara al mar, porque estoy haciendo pecar, caer y apartarse de la fe o nunca llegar a la fe a algunas personas porque me ven hipócrita. No debería ser eso. Debemos ser transparentes, adoradores de un Dios vivo. Le pregunto, ¿usted es un adorador? ¿Es usted una genuina adoradora de Dios? Número 6. Esa iglesia era una iglesia ejemplar en un crecimiento saludable. La iglesia iba creciendo. Vea, cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, es natural el crecimiento. Es natural. Si la iglesia está evangelizando, está discipulando, está adorando, hay amor genuino, de verdad, interés unos por otros, hay coinonía, se está estudiando la Biblia, Dios va a añadir gente a esa iglesia. Hechos 2:47. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Notemos que la gloria es de Dios, es el Señor el que añade, pero nosotros somos instrumentos. Dios nos utiliza como instrumentos. Él quiere usarlo a usted, quiere usarme a mí. Este mundo está perdido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Este mundo está perdido, controlado, dominado por el pecado, ¿sí? El mal va aumentando gigantescamente. Esto no lo para nadie. No, más policías, no, mejor capacitación. ¿Cuánta capacitación? ¿Cuántos millones se han empleado en enseñar a la gente? Mire, si tome, no maneje. Entonces se han reducido los accidentes de tránsito increíblemente porque ya nos enseñaron. Mire, usted no necesita tener un dedo de frente para llegar y saber que si usted toma, está alcoholizado, no puede, no tiene el mismo sentido de reacción, pero sin embargo la gente toma y maneja.
y cuánto el INSS y el medio mundo, la caja del seguro, han gastado plata. Y dicen, mire, si tome no maneje. Le pasó a aquel baboso que se estrelló, a mí no. A mí no. Y ¡prum! ¡Pa! Despedazando, matando familias, dañando gente. Porque a mí no me va a pasar. Soy más carga que todo eso. No, la solución es Cristo. Cristo en el corazón de la persona. Para que entonces sí, yo le pueda poner atención a las leyes. Porque si no, yo voy a romper las leyes. Hoy estamos escandalizados con los asesinatos. Ya estamos como, ¿y cuántos mataron hoy? ¿Verdad? Antes era, mataron a alguien, uno, uy, qué horrible, qué feo. Hoy es, ¿y cuántos mataron? ¿Cuántos mataron? Vamos a ver, ¿cuál es la provincia donde más mueren? Hagamos la estadística y ahí va, ¿verdad? Uy, no, nosotros tenemos que ganarle, matemos un poco más. No. La solución es Cristo. Cristo. Cristo en el corazón de cada persona. Para que entonces podamos someternos a las autoridades, a las leyes y que las leyes sean justas. Hermanos, hay que hablar con otros de Jesús. Hay que invitar a otros a la iglesia. Hay que traer visitas. Sigamos adelante. Número 7. Número 7. Esta iglesia de Jerusalén era una iglesia que tenía favor con el pueblo. Tenía favor con el pueblo. Eso lo dice el versículo 47. Tenían favor con el pueblo. O sea, no era una iglesia que se aislaba de la comunidad, que eso es lo que pasa hoy. La iglesia se aísla de la comunidad. La gente se mete en una burbuja. Y entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Anda señalando y señala. Ay, ve a aquel, ve a aquella, degenerada, cochina, inmunda. Como si fuéramos perfectos. La iglesia es un hospital. Es un hospital. Donde algunos estamos un poquito más sanitos que otros. Y estamos ayudando a los más enfermitos. Pero aquí el médico por excelencia es Jesucristo. Él sí es sano. Tenemos que ayudarnos unos a otros. La iglesia no puede aislarse de la comunidad. Esta iglesia en Jerusalén caían bien al pueblo, se relacionaban, buscaban oportunidades para servir a la comunidad no cristiana en la que ellos vivían, judía y romana. No importa, ayudamos. Un par de cosas más. Número 8. Era una iglesia temerosa de Dios. Una iglesia que temía a Dios. O sea, recuerde que la iglesia no es esto, son paredes. La iglesia es usted, donde Cristo vive. Una iglesia, las paredes no tienen temor de Dios. Usted y yo sí. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona. El temor, la reverencia, el respeto a Dios era palpable en medio de ellos. Los cristianos debemos vivir de manera reverente porque estamos siempre delante de la presencia de Dios y vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Que las personas que entren al auditorio, de verdad, donde nos reunimos, sientan plenamente la presencia de Dios. Que la gente diga, Dios está aquí. Que temamos a Dios. Que temamos cómo hablamos, qué pensamos, qué hacemos, cómo vivimos. Como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como colaborador, como empleado, como dueño de una empresa, como trabajador de... Que yo tenga temor de Dios en lo que haga. Número 9. Era una iglesia donde Dios operaba, donde Él se movía a sus anchas. Yo añoro eso. Que Dios se mueva en la iglesia. De verdad. Que Dios, cuando expongo la Biblia, que no sea solo conocimiento, sino que de verdad me penetre, me golpee. Dice versículo 43, Hechos 2:43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales. Vea, sin ser extremista en esto, queremos que maravillas pasen en medio de nosotros, que gente se salve, que gente se sane, si es el plan de Dios para ellos. Que gente abandone su estilo de vida pecaminoso y viva para Cristo. Que gente se reconcilie.
Queremos ver a Dios moverse, pero debemos ponernos en su mano primero como instrumentos. Si nosotros esperamos grandes cosas de Dios, debemos emprender grandes cosas para Dios y esas cosas van a suceder. Ahora, yo quiero llamar al hermano Roberto para que venga acá adelante y pueda leer un texto en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Bien, buscamos Está encendido. buscamos Hechos 6, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchas gracias, mi hermano. Pura vida, gracias. Hechos capítulo 2. En Hechos 2 nosotros vemos el inicio, el arranque de la iglesia. Todo color de rosa, todo pura vida, todo bueno, la iglesia va creciendo. Cuando una iglesia crece, crece con personas, ¿verdad? Y esas personas, cada cabeza que está aquí es un mundo, ¿cierto? Cada uno de nosotros ve a veces las cosas muy diferentes. Generalmente cuando una iglesia crece, hay necesidades y hay discrepancias. ¿Okay? Eso pasa. Bueno, eso le pasó a la primera iglesia. Primero empezó a llenarse, todo bonito, qué lindo, pero de repente hubo falencias como humanos y de ahí había unas viudas que estaban siendo desatendidas. Pobrecita, porque la iglesia en aquel entonces, otra vez, contexto histórico, la mujer en aquel entonces, y es importante que entendamos lo siguiente, una cosa es los fariseos y judíos y otra cosa es el cristianismo. Que entiéndalo bien. Fariseos y judíos machistas. Mujer no vale nada. Mujer simplemente es un objeto sexual. Mujer es nada más para que me dé hijos. Punto. El fariseo, líder religioso de Israel, oraba: Dios, te doy gracias por no ser perro. Un perro, wow. Por no ser gentil, alguien que no es de mi raza judía, y por no ser mujer. Eso oraban los religiosos. Entonces la gente hoy día dice: ve, el cristianismo es machismo. No, judaísmo. El cristianismo no es judaísmo. Pablo lo dejó muy claro. En Cristo somos una nueva creación. ¿Quién es el que le da el lugar a la mujer? Jesucristo. El Evangelio. Puede leer el Evangelio de Lucas, donde ahí se mencionan a las mujeres más que en cualquier otro evangelio. ¿Y por qué? ¿Quién escribió Mateo? ¿Quién era Mateo? Un judío. Salvado por la sangre de Cristo, pero con las tradiciones judías casi no se menciona a la mujer. Todo es hebreo lo que él menciona. El sábado y esto, la ley, va. Lucas, ¿quién era? Un médico, primero. Segundo, gentil, nada que ver con judíos. Y por eso le da tanta importancia a las mujeres y a los pobres, a los necesitados. Una óptica diferente. Y luego vemos el libro de Hechos. Y ya vemos hasta mujeres emprendedoras. Lidia, que tenía una empresita.
de púrpura, miembro de la iglesia, porque la iglesia acogía, cuidaba, ayudaba, impulsaba a la mujer. No se crean ese cuento que sale por ahí, que la iglesia, que esto, que lo... No, eso es un cuento. La iglesia ayudó y le dio su lugar a la mujer, ¿ok? Las viudas en aquel entonces no tenían el chance que usted tiene hoy día, dama. Si usted hoy día se le muere su esposito, Dios no quiera, pero se le muere, y usted dice, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, la única forma de que una viuda subsistiera en aquel entonces, y recuerde que ellos no eran libres, ellos estaban bajo Roma, bajo el imperio romano. Entonces, ¿cómo vivía una mujer? Bueno, los hijos se hacían cargo de ella, o si no, se tenía que ir al mercado afuera, pararse en una esquina, y cuando alguien iba ahí con el pan, y cuando iba con las zanahorias, y con las remolachas, decirle, me regala algo. O prostituirse. Era la única forma. Poco a poco la iglesia fue dándole otro lugar en medio de la sociedad. De eso no se habla en las cátedras de sociología ni historia, pero fue la iglesia. Fue la iglesia. La iglesia se hacía cargo de las viudas. ¿Pero qué pasó? De ahí, la iglesia mayormente era, al principio, judía. Judía. Eran creyentes judíos. Entonces los creyentes judíos, ¿hacia quiénes jalaban? Hacia los judíos. Y las viudas de los griegos, note que la iglesia era grandísima ya. Por lo menos en este tiempo, en Hechos 6, la iglesia contaba como unos 5,000 personas, mínimo. Mínimo. Entonces había un montón de viudas. ¿Quién atiende a las viudas griegas? Entonces viene el problema, el pleito. Mira que la griega se está haciendo desentendidas, que esto, que el otro. Tranquilos. Y vemos a la iglesia entonces operar. Y aquí lo pongo rápido, no voy a entrar con eso, no me voy a extender. La iglesia sirvió a las viudas equitativamente. Practicaron el liderazgo en equipo. Se escogieron diáconos, líderes que vieran para esas necesidades. Y se comprometieron con la madurez espiritual de los miembros. Porque eso es lo que pasa hoy. Cuando la iglesia va creciendo, va creciendo, va creciendo, es un bulto. ¡Uy, qué lindo! Tenemos un montón, un chorro de gente. 200, 500, 1000, 2000, 10,000 personas. Pero muchos de ellos no son discípulos. No han sido discipulados. Simplemente asistentes. Llegan y se van y siguen su vida loca como sea. No. Discípulos de Cristo transformados, y ellos dijeron, no, aquí hay que discipular la gente. ¿Para qué? Para que los líderes principales, los apóstoles, se dedicaran a predicar la palabra. ¿Qué lograron? Y con esto concluyo. Cuando ellos empezaron a predicar, y siempre cuando se predica la Biblia en algún lugar, verdaderamente, número uno, la palabra del Señor crece. El conocimiento de la gente crece, ya no me van a rodar. Lo peor que una persona puede hacer es mantenerse ignorante, porque es muy fácil manejar a los ignorantes. Si usted va a la Biblia, vaya a la Biblia. Ay, hermanos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Suave, pastor, suave, está en la Biblia. Un momentito, ¿dónde está? Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Porque si no, ahí va la gente, como tontitos. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Crecía la palabra, y por crecer la palabra, crecía el número de discípulos. Y por ende, la multitud crecía, la multitud que asistía a la iglesia. Un ejemplo como este no es solo para decir, qué bonito, qué lindo, sino es un ejemplo para imitar, para que lo imitemos. Como iglesia, casa de pan, que imitemos ese ejemplo. Vamos a orar. Padre, gracias yo te doy en el nombre bendito de Jesucristo por ser bueno, por ser amoroso, misericordioso, bondadoso. Señor, yo te quiero pedir tu ayuda para que nosotros podamos honrarte en todo.
Danos la capacidad, mi Señor, de ver este ejemplo de la iglesia acá en Jerusalén y extraer estos puntos y tal vez otros más que no mencioné para que nosotros podamos vivir de una manera que te honre y que te glorifique. Te lo pido, mi Señor, en el nombre bendito de Jesús y que tú hables a cada corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de recoger las ofrendas, quiero pasar y me dijeron, pastor,